Hay capturas que en su configuración específica revelan sobre el estado del sistema criminal en el periodo postmencho y sobre la naturaleza de los mecanismos de reclutamiento que las organizaciones criminales aplican sobre los actores del sistema de seguridad que han pasado por la formación institucional que esas organizaciones identifican como el recurso más valioso disponible para sus operaciones en los territorios donde la extorsión de los comerciantes describe el sistema de extracción de recursos que el crimen organizado aplica sobre las economías locales, algo que las capturas de actores, sin esa formación previa en el sistema de seguridad, no pueden decir con la misma especificidad porque el perfil del excustodio reclutado simultáneamente por el CJNG y la familia michoacana como el actor que extorsionaba comerciantes en el periodo postmencho describía con la contundencia de los hechos concretos exactamente el tipo de actor que las dos organizaciones criminales de mayor escala del periodo habían identificado como el candidato al reclutamiento que sus sistemas de incorporación de actores con compractor que de actores con formación previa en la seguridad producían sobre los excustodios que el periodo posiente seguriación de actores y la periodo de ANA. Y la familia michoacana que extorsionaba comerciantes con el operativo que los sistemas de inteligencia del periodo postmencho habían construido sobre el expediente que señalaba a ese actor como el candidato a las consecuencias que el principio de la aplicación consistente del Estado de Derecho requería antes de que la captura pudiera ser ejecutada con la certeza procedimental que la solidez del expediente garantizaba sobre los resultados que el sistema de justicia podía respaldar. El reclutamiento simultáneo por el CJNG y la familia michoacana como la característica más singular del caso del excustodio que García Harfuch capturó era la característica que en su naturaleza describía sobre el estado de las dos organizaciones producían sobre los actores del sistema de seguridad con formación previa, algo que los casos de reclutamiento por una sola organización y la producían por etrosa ganación de seguridad con formación previa, algo que los casos de reclutamiento por una sola organización no podían decir con la misma especificidad porque el reclutamiento simultáneo describía el estado de la demanda que las dos organizaciones había reducido los actores disponibles para las funciones de extorsión que ambas acomplados a García Harfuch había reducido los actores disponibles para las funciones de extorsión que ambas organizaciones demandaban de los actores reclutados con la formación previa en los sistemas de seguridad que el periodo postmencho seguía alcanzando con los procedimientos que el principio de García Harfuch requería. El excustodio como el actor que el CJNG y la familia michoacana habían reclutado simultáneamente para las funciones de extorsión sobre los comerciantes era el actor cuyo perfil describía la razón que las dos organizaciones criminales tenían para haberlo identificado como el candidato al reclutamiento que sus sistemas de incorporación de actores con formación previa en la seguridad postmencho. La formación previa como custodio que ese actor tenía disponible como el recurso que las dos organizaciones criminales evaluaban como el recurso más valioso para las funciones de extorsión que sus sistemas de operación en los territorios, donde los comerciantes eran los objetivos del sistema de extracción que el crimen organizado aplicaba sobre las economías locales, describía exactamente el tipo de actor que el periodo postmencho identificaba como el candidato al reclutamiento que el CJNG y la familia michoacana habían producido sobre el excustodio con la simultaneidad que el estado de sus sistemas de reclutamiento en el periodo de mayor vulnerabilidad de las dos organizaciones describía como la demanda convergente de los dos sistemas criminales sobre el mismo actor. García Harfuch entendía el excustodio reclutado por el CJNG y la familia michoacana que extorsionaba comerciantes no como el actor individual que había tomado la decisión personal de servir a las dos organizaciones criminales simultáneamente, sino como el indicador del estado de los sistemas de reclutamiento de esas organizaciones en el periodo postmencho y de la demanda convergente que la presión acumulada del trabajo de García Harfuch había producido sobre los actores disponibles para las funciones de extorsión que el sistema criminal requería de los reclutados con la formación previa en la seguridad. La extorsión de los comerciantes como la función específica que el excustodio reclutado por el CJNG y la familia michoacana ejercía en el territorio donde los sistemas de inteligencia del periodo postmencho lo identificaron como el candidato al expediente que el principio de García Harfuch demandaba era la función que describía el sistema de extracción de recursos que el crimen organizado aplicaba sobre las economías locales de los territorios que controlaba con la especificidad que la formación previa del excustodio como custodio le proporcionaba como el instrumento de la efectividad que la función de extorsionador requería de los actores que el crimen organizado reclutaba para esa función.
Parte 2. El excustodio, reclutado por el CJNG y la familia michoacana que extorsionaba comerciantes, era el expediente que en su contenido describía con la especificidad que el principio de García Harfuch requería antes de que la captura pudiera ser ejecutada, los vínculos entre el actor capturado y las dos organizaciones criminales y las funciones que el excustodio ejercía dentro de los sistemas de extorsión que las dos organizaciones aplicaban sobre los comerciantes del territorio. García Harfuch procesó el expediente sobre el excustodio con los sistemas de análisis del periodo posmencho que el trabajo acumulativo había construido como los instrumentos de la comprensión correcta de los casos donde el reclutamiento de los actores con formación previa en la seguridad por las organizaciones criminales produce los indicadores más directos del estado de los sistemas de reclutamiento de esas organizaciones en el periodo donde la presión del trabajo del periodo había reducido los actores disponibles para las funciones que el crimen organizado demandaba de los reclutados con esa formación previa. La característica singular del reclutamiento simultáneo por el CJNG y la familia michoacana, como la característica que el expediente documentaba sobre el caso del excustodio, fue procesada por García Harfuch con la atención que esa característica merecía como el indicador del estado de la demanda convergente que las dos organizaciones tenían sobre los actores con el perfil del excustodio en el periodo posmencho, donde la presión acumulada del trabajo de García Harfuch había reducido las opciones de reclutamiento de ambas organizaciones al nivel que el caso describía como el estado de la demanda que las dos organizaciones criminales tenían sobre el mismo actor con la formación previa que el reclutamiento simultáneo describía. Y la familia michoacana ejercía en el territorio donde los sistemas de inteligencia complicaciones que esos materiales tienen para la sanarca. El perfil de la extorsión sobre los comerciantes que el excustodio reclutado por el CJNG y la familia michoacana ejercía en el territorio donde los sistemas de inteligencia del periodo posmencho lo habían identificado como el candidato al expediente que el principio de García Harfuch demandaba era el perfil que en su naturaleza describía la efectividad que la formación previa del actor como custodio producía sobre las funciones de extorsión sobre los comerciantes requería de los actores que la ejercían la combinación de la presencia intimidatoria y el conocimiento de los sistemas de seguridad que la formación previa, nasecado, previa del excustodio producía como los recursos más efectivos para las funciones de extorsión sobre los comerciantes de los territorios que el sistema criminal de las dos organizaciones controlaba. García Harfuch entendía la extorsión sobre los comerciantes en el análisis del caso del excustodio como el sistema de extracción de recursos que las dos organizaciones criminales que lo habían reclutado simultáneamente aplicaban sobre las economías locales del territorio con la efectividad que la formación previa del actor reclutado le proporcionaba como el instrumento de la función que eliciantes extorsionados por el excustodio reclutado por el CJNG y la familia michoacana como las víctimas del sistema de extracción de recursos que el crimen organizado aplicaba sobre las economías locales del territorio donde ese actor operaba describían en el análisis del periodo posmencho la dimensión humana del sistema criminal que el trabajo de García Harfuch seguía desmantelando con la regularidad que el principio de la aplicación consistente del Estado de Derecho requería sobre todos los actores del sistema criminal que los expedientes del periodo señalaban como los candidatos a las consecuencias que ese principio demandaba independientemente del nivel que esos actores ocupaban dentro del sistema criminal que los había reclutado para las funciones de extorsión que el periodo postmencho seguía alcanzando. Parte 3. El operativo de captura del excustodio reclutado por el CJNG y la familia michoacana que extorsionaba comerciantes fue diseñado con la metodología que el periodo postmencho había establecido como el estándar de todos los operativos que las investigaciones del periodo generaban sobre los actores del sistema criminal que los expedientes señalaban como los candidatos a los procedimientos que el principio de García Harfuch requería. El diseño del operativo contemplaba los elementos específicos que las características del actor y del territorio donde los sistemas de inteligencia lo habían identificado demandaban del sistema de seguridad que tenía la responsabilidad de ejecutar la captura con los procedimientos correctos que el principio de García Harfuch requería. García Harfuch coordinó los elementos del operativo con la atención que la captura del excustodio reclutado simultáneamente por el CJNG y la familia michoacana demandaba del diseño correcto para producir los resultados que el principio de su gestión requería sobre los actores que los expedientes señalaban con la solidez que el trabajo correcto genera cuando es construido sobre los fundamentos correctos.
La ejecución del operativo confirmó desde sus primeros momentos la información que los sistemas de inteligencia del período habían construido sobre la presencia del excustodio en el territorio donde el operativo lo alcanzó, con la precisión que el diseño correcto hacía posible cuando esa información era usada para diseñar la acción correcta en el momento correcto, con los recursos correctos que las características del objetivo demandaban. La captura del excustodio fue ejecutada con los procedimientos correctos que el principio de García-Harfuch requería desde el primer momento de la detención hasta el procesamiento final del actor detenido, con la solidez procedimental que el sistema de justicia necesitaba para respaldar los resultados del operativo con la permanencia que el trabajo bien hecho produce. García-Harfuch procesó la captura con los sistemas de análisis del periodo Posmencho que el trabajo acumulativo había construido sobre los casos de reclutamiento de actores con formación previa y la seguridad por las organizaciones criminales de alta escala como los indicadores del estado de los sistemas de reclutamiento de esas organizaciones en el periodo donde la presión del trabajo del periodo había reducido sus opciones al nivel que el reclutamiento simultáneo del excustodio por el CJNG y la familia michoacana describía como la demanda convergente de las dos organizaciones sobre el mismo actor con la formación previa que los sistemas criminales evaluaban como el recurso más valioso disponible para las funciones de extorsión que el periodo Posmencho seguía alcanzando. Los materiales que la captura del excustodio generó sobre el estado del sistema de extorsión que el CJNG y la familia michoacana aplicaban sobre los comerciantes del territorio donde ese actor torperaba fueron incorporados por García-Harfuch al expediente del periodo Posmencho sobre los sistemas de extorsión de las dos organizaciones con la metodología que el principio de su gestión requería de todos los materiales que los operativos del periodo generaban sobre los actores del sistema criminal, que los procedimientos correctos alcanzaban con la solidez que el trabajo bien hecho produce. Parte 4. Las implicaciones de la captura del excustodio, reclutado por el CJNG y la familia michoacana que extorsionaba a comerciantes para el estado de las dos organizaciones criminales en el periodo Posmencho, eran implicaciones que García-Harfuch procesó con los sistemas de análisis del periodo que el trabajo acumulativo había construido sobre los casos de reclutamiento simultáneo de actores con formación previa en la seguridad por las organizaciones criminales de alta escala. La primera implicación era la implicación sobre el estado de los sistemas de reclutamiento del CJNG y la familia michoacana en el periodo Posmencho, que el reclutamiento simultáneo del excustodio por las dos organizaciones describía como el estado de la demanda convergente que la presión acumulada del trabajo de García-Harfuch había producido sobre las opciones de reclutamiento de las dos organizaciones merecía como el indicador de los sistemas de reclutamiento de las dos organizaciones merecía como el indicador del efecto acumulativo que el trabajo del periodo Posmencho había producido sobre las capacidades de reclutamiento del CJNG y la familia michoacana con la regularidad que el principio de su gestión requería. La segunda implicación era la implicación sobre el estado del sistema de extorsión que las dos organizaciones criminales aplicaban sobre los comerciantes del territorio donde el excustodio capturado había ejercido las funciones que el reclutamiento simultáneo le demandaba y sobre las consecuencias que la captura del actor con esa función producía sobre la continuidad del sistema de extorsión que el periodo Posmencho seguía desmantelando. García-Harfuch entendía esa segunda implicación con la claridad del funcionario que ha construido durante el periodo Posmencho el análisis más completo del sistema de extorsión que el crimen organizado aplicaba sobre las economías locales de los territorios que controlaba el indicador del excustodio, encontraba el indicador de la secunal cartado. Cejotado, la que encontraba el indicador del estado del sistema de extorsión del CJNG y la familia michoacana en el territorio donde ese actor había ejercido las funciones que el reclutamiento simultáneo describía. La tercera implicación era la implicación sobre los comerciantes extorsionados por el excustodio, reclutado por el CJNG y la familia michoacana, y sobre el estado de las economías locales del territorio, donde ese actor había ejercido las funciones de extorsión que las dos organizaciones le demandaban como el sistema de extracción de recursos, que las excita desextracción de recursos que el periodo Posmencho seguía desmantelando con los operativos y las capturas que el trabajo del periodo producía sobre los actores del sistema criminal que los expedientes señalaban. García-Harfuch
gestionó las tres implicaciones de la captura del excustodio con la metodología diferenciada que cada una requería para que la gestión de cada implicación produjera los resultados correctos que el principio de la aplicación consistente del Estado de Derecho demandaba sobre las dimensiones del caso del excustodio reclutado simultáneamente por el CJNG y la familia michoacana que extorsionaba a comerciantes y que el periodo postmencho había alcanzado con los procedimientos correctos. Se examinada con los materiales que el cateo encuentra y con las implicaciones, y la familia michoacana que extorsionaba a comerciantes para la historia del periodo postmencho y para la comprensión de lo que ese periodo representó para el combate al crimen organizado en México, es el significado de la demostración más directa disponible de que el trabajo de García Harfuch alcanzaba con la misma metodología y la misma solidez procedimental. Los actores con la formación previa en la seguridad que el sistema criminal había reclutado para las funciones de extorsión que las organizaciones de mayor escala del periodo demandaban de los actores con ese perfil y que el periodo postmencho seguía alcanzando con los procedimientos que el principio de García Harfuch requería independientemente del nivel que esos actores ocupaban dentro del sistema criminal que los había reclutado con el reclutamiento simultáneo del CJNG, y la familia michoacana que el caso del excustodio describía como el indicador del estado de la demanda convergente de las dos organizaciones sobre el